los 80. La moda da un giro de 180 grados y las mujeres usan el cabello esponjado o flecos. La ropa es holgada por un estilo desparpajado. Surge una nueva generación más práctica, quizá más superficial. John Lennon, ícono contemporáneo, muere en un atentado sin sentido el 10 de diciembre de 1980 y con él muere toda una época. En México arde el árbol de la noche triste en Popotla, aquel en el que supuestamente derramara sus lágrimas Hernán Cortés al ser derrotado por los aztecas. Fuego de muerte y vida, premonitorio de una década de grandes cambios sociales, políticos y económicos. El último año de Guillermo Soberón como rector, quien vio crecer la matrícula universitaria. También creció la infraestructura universitaria. El Centro Cultural Universitario se engalanó con 2 nuevos recintos, la Sala Miguel Covarrubias, que sería el nuevo hogar de la danza, y la Sala Carlos Chávez, construida para la música. Y para la ciencia universitaria también hay grandes noticias. Se votó el primer buque oceanográfico, el Puma, con fines de investigación en diversas disciplinas. Este crecimiento de la ciencia y la cultura universitaria no son ajenas al ámbito del deporte. El inicio de esta década la marcó la aparición de 2 nuevos equipos universitarios, los Osos de Acatlán y los Huracanes de Aragón. Pero como es lógico, en temporadas iniciales su desempeño fue irregular. Nace de la nada y nutriéndose con estudiantes que provenían en su mayoría de Nezahualcóyotl. En su otra parte muy importante, el municipio de Ecatepec, y finalmente de la zona oriente de la Gustavo Amadero. No teníamos la posibilidad de acceder a una de las mejores escuelas en el fútbol americano, que era la Preparatoria 9, porque la Preparatoria 9 era semillero de Águilas Reales. No así los demás equipos universitarios. Para 1980, los Cóndores lucían invencibles, con poderosos equipos a la ofensiva y a la defensiva. En la cancha lideraba al equipo su capitán Andrés de León Regañón. Apenas inició la temporada y pulverizaron a los Lobos Plateados del Poli por 50 puntos contra 0. Mientras que los guerreros aztecas hacían lo propio contra los Cheyennes del Poli, a quienes vencieron por 30 puntos a 7, y las Águilas Reales daban más alegría a la tribuna universitaria al derrotar a los Pieles Rojas del Poli por 21 a 6. La campaña lucía prometedora para los conjuntos universitarios. Por si fuera poco, ese año se registraría un guerrerazo más, al vencer los de rojo y blanco con un marcador de 16 a 6 a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Los guerreros lograrían su primer pase a las semifinales, donde sucumbirían ante los implacables Cóndores por 34 a 0. Dejaban, eso sí, una marca de 6 juegos ganados y 4 perdidos. De ahí en adelante, los Cóndores se enfilarían a la final, apuntalados por grandes jugadores como Bruno Ramos en los controles, Omar Cardona y Jorge Rico devorando yardas, Carlos Olivos abriendo huecos, Adolfo Jamal interceptando y Jorge Igoñi tacleando, entre otros muchos. La final se jugó contra los acérrimos rivales, las Águilas Blancas del Poli. Todo mundo pronosticó un duelazo, y así fue. Los de Ciudad Universitaria se impondrían por escaso margen a los de Santo Tomás, 28 puntos a 26. Los Cóndores obtenían así la tercera corona en su historia. La cereza del pastel hubiera sido un triunfo en el Clásico, pero aquella temporada desafortunadamente no se jugó. 1981. En Estados Unidos, un actor de cuadro poco conocido asciende a la presidencia de la gran potencia mundial, el republicano Ronald Reagan.
quien inicia un cambio de rumbo en la política social y económica del poderoso país. En México ocurre la tradicional ceremonia del destape y resulta candidato presidencial el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Su campaña electoral promueve la renovación moral de México, aprovechando el hartazgo de la voraz corrupción y nepotismo que había consumido al país en sexenios anteriores. También son tiempos de cambio en el liderazgo de la Universidad Nacional. Deja una brillante rectoría el doctor Guillermo Soberón Acevedo y lo sucede el doctor Octavio Rivero Serrano. Son tiempos de gloria y alegría para el deporte universitario, ya que los Pumas del soccer ganan su segundo campeonato al derrotar al Cruz Azul con un global de 4-2. Fue un equipo de época al mando de Bora Milutinovic, con un racimo de grandes jugadores como Hugo Sánchez, Caviño y el Tuca Ferretti, que contaba con una base formidable de canteranos. Además del campeonato de liga, obtuvieron los títulos de la CONCACAF y la Interamericana para encumbrarse como el mejor equipo del continente. En el deporte de las tacleadas, ese año la liga fue reestructurada y se dividió en 2 conferencias para mejorar la competitividad y dar oportunidad a los nuevos equipos con menores posibilidades económicas. De esta manera, los equipos tradicionales de la Universidad Nacional fueron sembrados en la Conferencia Metropolitana, en tanto que los nacientes Osos y Huracanes fueron colocados en la Conferencia Nacional. En el grupo fuerte quedaron ubicados también Águilas Blancas, Cheyennes y Pieles Rojas del Poli. Juegos muy interesantes. Uno de ellos fue contra Pieles Rojas, mis excompañeros. Empezamos la temporada en el 80 y pues era un juego de amistad y enemistad, ¿no? Porque muchos dijeron, no, pues si estás allá te va a ir como en feria, ¿no? Un juego muy interesante, muy disputado, como siempre se han presentado con Pieles Rojas, muy fuerte. Y al final del juego hubo una bronca ahí y pues todo el mundo, en lugar de pegarme, todo el mundo me abrazaba de aquel equipo, ¿no? Y es una época muy bonita. Posteriormente, la final del 81 fue un juego bastante duro, que nos dolió mucho perderlo, porque nosotros éramos mejor que el otro equipo, 100%. Incluso el otro coach dijo que habíamos perdido porque no le habíamos dado el 100% al juego, ¿no? Y si lo dijo el doctor Lice es porque él sabía, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con Águilas Blancas le ganamos en 1980. La verdad era un equipo pues muy fuerte, pues Cupido, tenían sus grandes corredores y sin embargo nuestra defensiva fue bastante fuerte y logramos detenerlos y anotarle, ¿no? O sea, empezamos a dar las patadas de despeje a las Águilas Blancas durante todo el tiempo. O sea, es que hubo muchos juegos así interesantes, ¿no? Por ejemplo, un clásico en el 78, cuando yo era novato, tuve la gran suerte de subir a los Pumas siendo novato y jugar en primer equipo también en los Pumas en la selección. Yo estaba de córner y el coach del Poli pues me veía muy chiquito. Entonces mandó en zona de gol 2 veces a su mejor corredor, que era Víctor Ramírez, un cuate muy fuerte, realmente muy rápido, y era muy difícil taclearlo. Y en 2 veces me tocó taclear en la zona de gol, en la yarda 5, y ganamos el juego pues por un marcador así de 2 puntos, que curiosamente el Poli ya estaba a punto de anotarnos al final pues en la yarda 15 o 20, y para hacer tiempo, Carlos Cupido saca la pelota y la avienta a la banca. Y estaba Aruficachi, se avienta, agarra la pelota y la logra detener e interceptamos la pelota y ganamos el partido. Ser mejores estudiantes, ser mejores compañeros, crecer como individuos, ¿no? Y el fútbol nos da mucho esa oportunidad. A veces hablamos de golpes, a veces hablamos de enfrentamientos que pues no es fácil, ¿no? Hay jugadores pues muy grandes, hay jugadores mejor preparados que uno, pues uno tiene que hacer algo más para poder seguir en el equipo. Mientras que los Osos de Acatlán y los Huracanes de Aragón deberían de medirse a los Toros Salvajes de Chapingo, los Lobos Plateados y la Ola Verde del Poli, así como las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Cada conferencia tendría su campeón y jugarían todos contra todos. La superioridad de la conferencia metropolitana era evidente y abundaron las palizas. Así, con este nuevo formato, se iniciaron las hostilidades. Pero los resultados para los equipos universitarios fueron negativos. Águilas Reales y Cóndores empatan en el segundo lugar y requieren de un juego de desempate. En un duelo fraterno triunfan las Águilas Reales por 21-12 frente a los Cóndores, con brillante actuación de Basurto en los controles, además de las sobresalientes participaciones de Sergio Romero y Mario Aguilera. A la final, en representación de la Universidad Nacional, irían por primera vez las Águilas Reales, que caerían ante los de Santo Tomás por 21-39, en una dolorosa tarde en Ciudad Universitaria. Las Águilas Reales se quedarían en la orilla y sería la mejor marca de su historia. Fue un gran año del equipo. Yo siento que 80 fue un muy buen equipo, 81 también, pero en 82 el equipo yo creo que estaba en su mejor momento y si en alguna época podía haber sido campeón, debió de haber sido en ese año. Sin el título en las vitrinas universitarias, todas las esperanzas se concentraron en el clásico contra la selección del Politécnico. Si se hubiera dado un campeonato en cualquiera de esos 3 años, hubiera cambiado la historia del fútbol, de las Águilas Reales aquí en la universidad, ¿no? Pero desgraciadamente no se dieron, nos quedamos a minutos de ganar un campeonato, y eso fue pues creando inconformidad, ¿no? Muchas veces se buscan cambios, a veces no siempre son para mejorar, ¿no? Entonces yo siento que se perdió la continuidad del equipo, mucha gente pues emigró a otros equipos, ¿no? O sea, y ahí comenzó el declive de las Águilas Reales. De aquel trabado partido resulta memorable la labor de Adolfo Jamal, quien logró 5 intercepciones, un récord que persiste a la fecha. Sin embargo, su esfuerzo fue insuficiente, pues en el duelo entre las máximas casas de estudio del país, el triunfo fue para el Instituto Politécnico Nacional por 23 puntos a 20. En 1982, Michael Jackson lanza a la venta su disco Thriller, un álbum que rompió todos los récords de ventas y que puso a bailar a varias generaciones. Como el famoso videoclip, la economía del país vive también momentos de terror, derivados de una contracción de los precios del petróleo que lleva a México a una cadena de devaluaciones. La inflación también se desencadena. El peso mexicano pierde su valor. El presidente López Portillo, quien en alguna ocasión afirmó que iba a defender el peso como un perro, anuncia la nacionalización de la banca. Así terminó el sueño de la riqueza petrolera. Meses más tarde, toma posesión como jefe del Ejecutivo Federal el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. La gran crisis que afectó a todo el país hizo estragos también en el ámbito académico. El gobierno federal decide dar un fuerte recorte al presupuesto destinado a la educación superior. Al rector Octavio Rivero Serrano le toca la difícil misión de administrar la austeridad. Pero no todas son malas noticias en el seno universitario. El abogado Alfonso García Robles, egresado de la Facultad de Derecho, resulta postulado al Premio Nobel de la Paz merced a sus grandes esfuerzos en pro del desarme nuclear. También el deporte universitario alza la frente. En los emparrillados, los Cóndores iniciaron a tambor batiente arrasando a sus rivales. Blanquearon en fila a todos los equipos politécnicos. 13-0 a Lobos de Esia e igualmente a los Pielerrojas de Manuel Rodero. 21-0 a las Águilas Blancas y culmina la temporada apaleando 61-0 a Cheyennes y a los Búhos. Pero con los equipos hermanos de la universidad fue otra historia.
los Cóndores y las Águilas Reales protagonizaron enfrentamientos insuperables. En temporada regular, culminó el juego con un apretado 6-3 para Cóndores, en un duelazo defensivo en el que solo habría 3 goles de campo. Juegos difíciles, Cóndores. Eran unos juegos aguerridos, ¿no? Y siendo de la misma institución, pues siempre queríamos estar arriba de ellos, ¿no? Era una rivalidad de muchos, muchos años. Y eran muy, muy difíciles esos juegos. Me acuerdo mucho en el que les ganamos a ellos aquí en el Estadio Olímpico, en el 81. Que les ganamos y me acuerdo que todos salimos llorando y aquellos también, ¿no? Siempre se llora, ya sea de gusto o de tristeza, pero siempre salimos llorando. Ese fue uno de los buenos. Contra Pieles Rojas eran otros juegos, ¿no? Tremendos, porque eran juegos muy físicos, muy físicos. Era de golpe tras golpe tras golpe con ellos. Que normalmente lo que hacíamos era después de los juegos ir a fiestas, ¿no? Pero en esos juegos nomás decíamos, nos vemos el lunes, ¿no? Todos íbamos a dormir, porque eran muy, muy fuertes esos juegos. Y más tarde, en las semifinales, sufrieron frente a unas crecidas Águilas Reales a quienes doblegaron apretadamente por 16-14, en otro gran duelazo defensivo. Otro guerrerazo marcó la buena temporada de los equipos universitarios. Una vez más, los de rojo y blanco brindarían una grata sorpresa al doblegar a los poderosos Pieles Rojas dirigidos por Manuel Rodero por 19-7. Más adelante, darían otro gran juego frente a los Cóndores y caerían con la cara al sol por diferencia apenas de una anotación. Pero en las semifinales sucumbirían frente a las Águilas Blancas por 9 puntos contra 21. La final de la Liga Metropolitana sería una vez más entre los Cóndores de la UNAM y las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. En la otra conferencia, los Osos y los Huracanes dieron fieras luchas. No obstante, los de Acatlán, luego de temporadas perdedoras, se quedaron en la orilla al ahogarse ante la ola verde de Upixa, mientras que los de Aragón también sucumbían en la final frente a los mismos Politécnicos. De esta manera, la temporada de 1982 se pintaba de blanco y guinda. En 1983, biólogos de la Facultad de Ciencias, así como miembros de otras dependencias universitarias, manifestaron su inquietud por el peligro que corrían los ecosistemas que circundaban Ciudad Universitaria, formados por la erupción del volcán Xitle hace más de 2 milenios. En el mes de septiembre de ese año, 1983, se decretó la creación de la Reserva Ecológica de la UNAM con 124 hectáreas, misma que resguardaba 330 especies vegetales, 37 de mamíferos y 106 de aves, además de ser un punto de recarga de los acuíferos y también mantiene la humedad y la calidad del aire, hoy un pulmón invaluable de la Ciudad de México. Aquel memorable año, 2 escuadras universitarias harían época. Es frecuente la presencia del entonces rector de la UNAM, Octavio Rivero Serrano, en los partidos, ya que es un gran aficionado al deporte de las tacleadas. Los duelos entre hermanos de casa son a vencer o a morir, y no se diga los interinstitucionales. Destacan duelos como los sostenidos entre las Águilas Reales y los Pieles Rojas a favor de los del Pedregal, con un marcador de 27-21. Nos tocó una época muy buena del equipo, o sea, el equipo era muy grande, muy técnico. Fue una gran época de las Águilas Reales. Llegó gente, se conjuntó gente de muchos lados, de cheroques, de pumitas, de bucaneros había, y el staff también era... Yo veía que trabajaban muy bien, o sea, teníamos mucho material, o sea, los scouts que hacían, las prácticas, todo muy bien estructurado, y se conjuntó mucha gente de mucha calidad. Más adelante, las Águilas Reales sucumbirían ante los guerreros aztecas por 22-28.
Es de señalarse que el rival más encarnizado para los Cóndores fueron sus hermanos de casa, sobre todo los guerreros aztecas, quienes tuvieron una sensacional temporada e hicieron sufrir a los alados con un apretado marcador en campaña regular de 12-6. Más tarde, los Cóndores vencen a las Águilas Blancas del Poli por 14-8. Finalmente, y con muchos sacrificios, los Cóndores derrotan en semifinales a unos tremendos guerreros aztecas por un marcador de 3 puntos de diferencia. Y así llegarían los Cóndores a otra final, esta contra sus rivales de siempre, las Águilas Blancas del Poli, con el objetivo de recuperar el cetro para la universidad en una fría tarde del mes de noviembre. Las extraordinarias actuaciones de Alejandro Bonfil ganando 86 yardas por tierra y el trabajo defensivo comandado por Leopoldo Vázquez, nombrado el jugador más valioso de la campaña, se tradujeron en un nuevo triunfo universitario sobre sus añejos rivales. El otro equipo universitario que hizo época se coronó en la Liga Nacional. Al norte de la Ciudad de México, los Osos de Acatlán escribían el inicio de su historia gloriosa y lograban vencer a todos sus rivales, incluso a los campeones de la Ola Verde, con quienes deberían enfrentarse de nueva cuenta por el único boleto a la división superior. El triunfo fue para los de Acatlán por 36-6. Así lograron llegar invictos al máximo circuito, la Liga Metropolitana, de la mano de un joven y temperamental entrenador en jefe, Arturo Alonso. El ascenso de los Osos de Acatlán a la Liga Metropolitana marcó la caída de los Búhos del Poli a la Liga Nacional. Aquel año de 1983 no hay clásico, pero la selección de los Pumas Dorados se integra para enfrentar 2 juegos contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, repartiendo triunfos en visitas recíprocas. 1984, año olímpico. En la ciudad de Los Ángeles se reúne la comunidad internacional para celebrar las competencias deportivas más relevantes de nuestra época. Pero no hubo armonía mundial. Se vivían los estertores de la Guerra Fría y el bloque soviético determinó un boicot que impidió la participación de varios países socialistas en las justas. En estos Juegos, México obtuvo 2 medallas doradas, en los pies de los marchistas Raúl González y Ernesto Canto. Pero la celebración duró muy poco tiempo. La mañana del 19 de noviembre de 1984, la Ciudad de México fue cimbrada por una terrible explosión. El cielo se enrojeció. En el barrio de San Juan Ixhuatepec explotaron varios ductos de petróleos mexicanos sobre los que había casas habitación. La tragedia de San Juanico cobró más de 500,000 de muertos y miles de heridos. Pese a la situación social y económica del país y a las medidas de austeridad, la universidad avanza. El 8 de noviembre de 1984, el rector Octavio Rivero Serrano inaugura las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También se inauguran las salas cinematográficas del Centro Cultural Universitario. Se inaugura la estación de Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y es botado el buque oceanográfico Justo Sierra. Grandes avances en todos los ámbitos universitarios y el deporte no fue la excepción. En 1984 hay 4 equipos universitarios en la Liga Metropolitana. Mientras tanto, en la Conferencia Nacional, los Huracanes daban férreas peleas llegando hasta las semifinales, donde serían frenados por los Toros Salvajes de Chapingo al son de 29-3. En 1984 volvimos a jugar una semifinal, fuimos a Chapingo nos ganó. Pero es el mérito que le doy a mis coaches asistentes. Gente que llegando no sabían absolutamente nada de fútbol americano. Gente que llegaba y decía, en los niveles de intermedia, decir, quiero jugar, sí, ¿de qué quieres jugar? Pues yo quiero jugar de apoyador.
Ah, te apoyas muy bien. Allá está la tribuna, mijo. Allá te vas allá arriba y allá te sientas. En su primer año en el máximo circuito, sorprende la fiereza de los Osos de Acatlán, quienes caen, sí, pero apretadamente ante los Cóndores por 9-14 en temporada regular. Por su parte, las Águilas Reales inician bien su temporada venciendo a los Pieles Rojas del Poli. La verdad era muy fácil, entrábamos todos a jugar, todo salía como en el pizarrón porque pues, estaba muy grande el equipo. Los guerreros aztecas, a su vez, seguían con su signo de gitanos y tuvieron una campaña de altibajos. Es un año donde los equipos universitarios sobresalen por sus defensivas como auténticos baluartes. Cóndores y Águilas Reales se deshacen en encuentros muy cerrados. Y te hincabas frente a un jersey, a un... Perdón, es que son muchas cosas porque es la vida de todo universitario, ¿no? Cuando al final te hincas frente a tu jersey, pones la mano en un casco y en un balón y el capitán de ese entonces te dice, ¿juras defender a los Pumas, a la UNAM, por encima de todo? Cuando tú dices sí, es para toda la vida. De tal forma que en este momento mi sentimiento es porque he tenido que estar fuera de mi institución, no voluntariamente, y hay otras instituciones como la aquí presente que me ha abierto las puertas, pero el sentimiento de la UNAM y de los Pumas lo voy a tener hasta el día que me muera, claro. Pero el gran campanazo fue la blanqueada que los Osos de Acatlán le impusieron a las Águilas Reales por 20-0, con lo que obtienen su boleto a la postemporada. Arturo Alonso y sus huestes del ENEP Acatlán empiezan a dar de qué hablar y a preocupar a muchos. Llegaría una final más entre Cóndores del UNAM y Águilas Blancas del IPN. Una gran tarde de noviembre para Marcos Ramos, González Tucent, Chuy Romero, Alejandro Carpinteiro, Leopoldo Vázquez, Juan José Sánchez, entre otros, que brillaron en un pletórico estadio olímpico universitario. El marcador no dejó dudas. Cóndores 40, Águilas Blancas 29. Con ello, el bicampeonato y quinto cetro para García Mirabete. Los equipos universitarios brillaron intensamente aquella campaña. Desafortunadamente, no pudieron refrendar su gran momento en el clásico, que quedó en manos del conjunto politécnico. No obstante, las temporadas legendarias de los Cóndores apenas iniciaban. Vendrían grandes momentos para el conjunto alado en el siguiente lustro.